situación y circunstancias del ingreso de menores de edad de nacionalidad haitiana a nuestro país. Para eso están invitados del Servicio Nacional de Migraciones, el director nacional, el señor Frank Sauerman, de la Dirección General de Aeronáutica, el director general de la Brigada Aérea, señor Humberto Fernández, director del Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, señor Juan Carlos Rojas, y el señor fiscal subrogante, señor Ignacio Camino, de la Policía de Investigaciones, prefecto general, señor Ricardo Gatica, subdirector de Inteligencia de Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, y el prefecto inspector, el señor Ernesto León, jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional del Ministerio Público, el director de la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos, Probidad Interna, el señor fiscal Eugenio Campos, su asesora comunicacional Leslie Tron. Y se excusaron el ministro de Seguridad Pública, don Martín Arrau, que de ya señalo lamentable que en la segunda sesión consecutiva que no concurre a la comisión, y el señor fiscal del Ministerio Público, señor Ángel Valencia, que se encuentra paralelamente en otra comisión, y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Eduardo Serna. Muy bien, nos acompaña también la señora Gatica, senador Vial, y la idea es que se pueda exponer a cada uno de los invitados y también hacer las preguntas por parte de las señoras y señores senadores. Para iniciar, vamos a darle... ¿Sí? ¿Quiere? ¿Sí? Para iniciar le voy a dar la palabra a la senadora Gatica. Bueno, primero que todo, presidente, darle las gracias por haber convocado esta comisión de manera extraordinaria, entendiendo el sentido de urgencia que tiene esta situación, que debiera preocuparnos a todos, ¿cierto? Pues no solamente en el marco de la seguridad de nuestro país, sino que en el marco del resguardo y de la defensa de quienes hoy día no pueden alzar la voz, como son los menores de edad. Ya sean haitianos, sean chilenos, siempre tenemos que estar nosotros pendientes de poder resguardar que no se vulneren los derechos de aquellos pequeños o adolescentes. Así que felicitarlo por esta iniciativa, decirle que cuenta conmigo para poder hacer todos los procesos que tengamos que hacer como Senado de la República para esclarecer los hechos, para que paguen los que tengan que pagar y lo más importante, para que se encuentre la ubicación en la cual se encuentran estos menores de edad provenientes de Haití que aterrizaron en Chile y que hoy día no se sabe dónde están. Gracias, presidente. Gracias, senadora Gatica. Senador Vial, le doy la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todos los que concurren y agradecerles su presencia. Complementando lo que dice la senadora Gatica, esto tiene un componente, por supuesto, muy sensible porque involucra a niños, infantes, adolescentes. Pero también, y yo creo que es bueno anticiparlo a lo que vamos a escuchar de ustedes, y a pesar de que hay una investigación en curso de esto, el segundo motivo de alerta es la institucionalidad, la aparente fragilidad en la institucionalidad de todos los intervinientes en el proceso migratorio. Sabemos que hay trámites que se hacen fuera del país, sabemos que hay transporte, hay ingreso y hay una debida trazabilidad en el interior del país. Todos esos intervinientes son distintas instituciones del Estado que tienen responsabilidades donde hay leyes. Entonces, yo creo que, y es importante que ustedes pudieran en esta etapa, porque repito, hay una investigación en curso que parte de este preinforme de la Contraloría, ¿no es cierto? Pero además de la sensibilidad que reviste el tema que involucre a niños, lo que alerta también a este Senado y al presidente de la Comisión de Seguridad del Senado es justamente esa aparente fragilidad institucional que estaría demostrando el caso que estamos empezando a desarrollar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Vidal. Le doy la palabra al senador Castro. Saludar, presidente, a nuestros invitados, cada uno de ustedes, la gentileza de estar acá en sede legislativa. Y
dejar planteado algunas interrogantes que creo que son pertinentes al momento que estamos. Se ha señalado que ya a fines del año 22 se hizo la primera detección del Servicio de Migraciones respecto a estos hechos, con un reembarco que se hizo en aquella oportunidad. Luego, el año 2023, se habría hecho una denuncia al Ministerio Público por el Servicio de Migraciones. Todo esto lo estoy preguntando para corroborar lo que nos señala la autoridad actual, por eventual trata y tráfico, ¿verdad?, de menores. Y luego el hecho conocido en julio del 25, este oficio a la DGAC sobre estos vuelos irregulares. Y ahí se tomó una decisión de no concluir la tramitación de las solicitudes de residencia. Entonces, uno tiene que ver con qué sucedió con esas denuncias penales que se habrían hecho del Servicio de Migración en aquella época. Estamos hablando hace 4 años atrás, por lo bajo. ¿Qué sucedió con la PDI y la DGAC de la no respuesta o la ausencia de una iniciativa más específica frente a las primeras alertas de los casos que ya en esos tiempos venían señalándose? ¿Por qué no hubo trazabilidad de los niños? Porque el asunto es, ingresaron y después ¿qué pasó con los niños? Niños, niñas, adolescentes. ¿Qué destino tuvieron? ¿Qué sucedió que se perdió el foco? Y todo lo que me encantaría saber del actual director de Migraciones es el escenario de hoy y también de la PDI, el escenario de hoy respecto a qué de verdad hay en la trata de niños, niñas y adolescentes, que tendría ya un desarrollo, que tiene historia, que pueden provenir de distintos países, y nosotros estamos descubriendo una situación, me refiero a la luz pública, ya se había detectado en su minuto, pero la magnitud de esto brota de una manera muy fuerte, que provoca conmoción, que provoca una alerta en el país de lo que está sucediendo, en algo que creíamos que era ajeno a Chile, que era una situación más bien que se veía en otras partes, pero no en el país. Entonces, esto, presidente, a mí me suena como parecido a lo que se descubrió en la Operación Tokio en el caso del lavado de activos, en el mundo financiero, ahora en el mundo real de lo que pasa con lo que se ha denominado estos negocios ilícitos de trata de personas. Pareciera que en Chile esto lo viniéramos trayendo hace un rato. Por algún motivo esto no se abordó con la fuerza que correspondía y esto es un hecho extremadamente grave. No hay nadie que nos diga que no es grave. El asunto es qué es lo que está debajo de todo esto. ¿Qué es lo que está debajo? Entonces, y creo que esta es la oportunidad, termino, para que las máximas entidades que están aquí presentes hoy día también nos señalen cuáles son las hebras investigativas que están en desarrollo, cuáles son las hipótesis fundadas y particularmente el destino que tuvieron, ¿verdad?, esos menores de la data que ingresaron al país en estas condiciones y si esto amerita cambiar las reglas del juego, obviamente, ya que estamos en este cuadro tan complejo. Gracias, presidente. Gracias, senador Castro. Estoy dando la palabra 5 minutos a cada senador previamente para después tener las exposiciones y tratar de alcanzar el tiempo en unos 10 minutos cada uno de los intervinientes. Muchas preguntas seguramente, pero yo tengo varias, van a quedar para que se realicen, ¿no es cierto?, las respuestas después y algunas me imagino que serán de carácter más reservado. Me ha pedido la palabra el senador Lonto. Gracias, presidente. Saludar a todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Presidente, la verdad es que cuando uno ve esta información se recuerda hace algunos años atrás cómo distintas autoridades, entre ellos usted, presidente, y varios más, advertíamos respecto a que esta situación podía estar ocurriendo, que eventualmente podría haber un espacio para que se pudieran estar traficando menores, sobre todo considerando los laxos requisitos y condiciones en las cuales se exigían los documentos para la reunificación familiar. No solamente respecto a lo que ocurre en los aeropuertos, respecto también a lo que ocurre en el norte de nuestro país. Vimos los reportajes de los niños pasaporte, que eran adultos
que ingresaban por pasos no habilitados con menores de edad y que muchas veces se repetía incluso el mismo menor de edad. Y que las cifras eran bastante considerables, 4.000, 5.000 menores al año. Y que por el hecho de ingresar por pasos no habilitados con menor de edad, los habilitaba a ingresar a Chile. Es decir, se podría entrar de manera irregular, blanqueando esa situación, acompañado a un menor de edad. Y eso sigue ocurriendo en nuestro país hoy día. Entonces, yo quiero plantear algunas cosas que me parecen muy delicadas, presidente. Primero, respecto al último punto, porque lo que está pasando en los aeropuertos probablemente está pasando con menos control en la frontera norte de nuestro país. Yo tengo una resolución, presidente, que es la resolución 14.440, exenta, que dictó el exdirector de Migraciones, que en su parte final habla que en el caso de niños, niñas y adolescentes que sean comprendidos en la hipótesis de reconducción, sea que vengan o no acompañados por uno o más adultos responsables que lo tengan a su cargo, no se someterá al procedimiento de reconducción tanto el niño, niña o adolescente como a los adultos que lo acompañen, permitiendo su ingreso al territorio nacional previa acreditación de sus identidades y la exhibición del respectivo certificado de nacimiento, legalizado o apostillado, los mismos requisitos o parecidos respecto a los que se le debería pedir en el consulado y en los aeropuertos. Y si es que esto no procede, si es que no se acompañan estos antecedentes, se informará al Tribunal de Familia y se tendrá que obviamente hacer una verificación de la identidad y dónde están esos menores. ¿Sabemos dónde están esos menores? ¿Se le ha hecho un seguimiento a través del Tribunal de Familia? ¿Los padres eran los padres? ¿Tenían los requisitos legales para poder entrar a nuestro país? Me parece que vamos a caer en la misma situación de lo que está ocurriendo en el aeropuerto precisamente por resoluciones como esta, donde se generaron flexibilidades que son absolutamente impresentables con el solo hecho de poder facilitar la entrada de migrantes a nuestro país sin el mayor control si es que esos menores de edad estaban sujetas a la debida protección que establecía la ley. Otra cosa, presidente, y que todo esto lo digo para que puedan ser respondidos por las autoridades que tenemos enfrente. Yo recuerdo una comisión de gobierno en que planteé esta situación. Era una comisión donde yo señalé y la pedí y me contestó respecto a la cantidad de menores que ingresaban por la frontera norte de nuestro país. Y le pregunté al exdirector de Migraciones si es que se informaba al Tribunal de Familia y si había seguimiento. La verdad es que hubo un silencio. No sabemos. Yo quiero saber si es que eso pasa. ¿Hay seguimiento de esos menores? Y respecto a estos adultos que probablemente pueden estar traficando a menores de edad o bien utilizándolos para ingresar ilegalmente a Chile. Lo otro, presidente, quiero saber respecto a la resolución del 13 de mayo del exdirector de Migraciones que tiene como materia flexibilización de presentación de documentos para ciudadanos haitianos. Es decir, si ya eran flexibles, con esto lo flexibilizaron más porque no pedían la legalización ni la fotocopia en firma electrónica avanzada ante notario del certificado de nacimiento, no pedían la legalización y tampoco la necesidad de hacer el trámite ante el consulado de Chile en Haití por parte de los menores de edad, y en un acápite segundo ni siquiera le pedía los antecedentes penales de origen respecto a ciertas condiciones que habilitaban precisamente que esos antecedentes penales fueran válidos. Es decir, hubo una permisividad evidente, esto se revirtió después en el 2025, pero resulta que ingresaron 18.000 niños en los 4 años. Por lo tanto, ¿dónde están esos menores de edad? Porque la Contraloría hizo un examen aleatorio de esto. Por lo tanto, pueden ser muchos más menores de edad de los que conocemos. Entonces, hay elementos de la ley y del reglamento que me parece que se están incumpliendo o se incumplieron de manera flagrante. Entonces, lo primero que yo quiero saber es que si hubo una debida coordinación de los servicios, porque yo leo, y con esto cierro, leo al director de Migración, el exdirector, que dice el Estado debe tener una mejor coordinación. Pero si el Ministerio del Interior estaba a cargo de la coordinación. O sea, el Ministerio del Interior, a través de Migraciones, era que tenía que coordinar a la PDI, a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a las distintas autoridades encargadas precisamente de que estos requisitos se cumplieran. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas reuniones hubo? Cuando ocurrió esto, el Ministerio del Interior entregó instrucciones directas para mejorar el procedimiento, se empezaron a exigir documentos más veraces de los que se pedían, hubo acompañamiento de los menores de edad, todo eso está en el aire. Y la verdad es que a mí me preocupa mucho porque precisamente este tipo de situaciones, presidente, fueron advertidas y yo siento que se tomaron con mucha liviandad.
y muchas veces creo yo con una liviandad política respecto a que a los menores de edad había que dejarlos de ingresar en nuestro país porque quizás las consecuencias pueden ser mayores si no ingresaban, pero no verificando el debido resguardo de esos menores de edad. Y por último, ahora sí que sí, presidente, yo tengo, y lo voy a plantear acá al director de Migración, y está el fiscal también, Eugenio Campos, a propósito de un oficio del ex senador Chaguán, la Comisión de Relaciones Exteriores, que le pregunta a la Embajada de Chile en México cuántos menores de edad habían solicitado asilo de nacionalidad chilena en ese país. Y la verdad es que la cifra es bastante sorprendente, presidente, porque nos encontramos con, creo que 2.000, 3.000 menores de edad, por aquí tengo la cifra, que habían pedido asilo desde Guatemala a México. Entonces, la pregunta es, ¿esos niños eran haitianos nacionalizados chilenos? Yo quiero saber eso, porque si son haitianos nacionalizados chilenos, quiere decir que Chile se ocupó como una ruta para poder quizás legitimar a esos menores de edad vía a una institucionalidad más robusta que supuestamente tiene Chile, para después pedir asilo y entrar a México, quizás ¿a qué? Obviamente que eso tiene todos los indicios de poder ser tráfico o trata de menores de edad y que se ocupó Chile como un pasadizo para poder finalmente tener los antecedentes necesarios para que puedan recibir asilo en México. Yo quiero saber esos antecedentes también a las autoridades presentes porque eso agravaría aún más la situación, porque no solamente se estaría ocupando Chile como destino para el tráfico de trata, sino que también se estaría utilizando como un mecanismo para blanquear los papeles de adultos y menores de edad que pretenden traficar menores. Eso. Gracias, presidente. Gracias, senador Lontón. Tengo dos palabras pedidas. Bueno, al final voy a intervenir yo, la senadora Kaiser, luego el senador Trisotti, cada uno con 5 minutos para poder intervenir. Gracias, señor presidente. Quiero solamente destacar, dejando una pregunta en el aire, que el Servicio Nacional de Migraciones, según lo que se ha dado a conocer, falló de manera estructural en el diseño, control y trazabilidad de los programas de reunificación. Permitió el visado y la validación de procesos masivos sin asegurar que las condiciones de destino resguardaran el interés superior del niño. La Policía de Investigaciones de Chile, por su parte, bueno, dentro de ellos a quienes les tocaba ser responsables, según la propia Contraloría, mostró graves deficiencias en el control migratorio de aeropuertos y fronteras. No existió una validación efectiva de la relación de los adultos acompañantes. Se permitió que un solo adulto ingresara al país a cargo de decenas de niños en distintos vuelos sin que se acreditara un vínculo legal, biológico o de cuidado real. Por su parte, la Subsecretaría de la Niñez y el Aparataje de Protección del Estado ignoraron las sistemáticas alertas que desde el año 2023 venía emitiendo formalmente la Defensoría de la Niñez. Hubo oficios archivados, solicitudes de información ignoradas y una flagrante falta de protocolos específicos para abordar la migración de menores vulnerables. El Estado prefirió, en definitiva, el trámite burocrático por sobre la acción preventiva. Yo quiero felicitar a la Contralora porque cuando surgen personas como ella, dejan de sufrir el flagelo de lo que es, en este caso, lo que nosotros suponemos acá, que sería tremendo, ¿no es cierto?, una red de trata de niños. Cientos de niños que hoy día se pueden estar salvando gracias solamente a esta acción, a que se transparenta, sale al público. Y me puedo imaginar que dentro de cada uno de los organismos del Estado que hemos citado hay gente como Dorothy Pérez, que está dispuesta a evitar que se siga avanzando con el mal que se puede estar haciendo eventualmente de probarse los hechos o nuestras sospechas. Y muchas veces no se animan. Yo los quiero animar desde acá a levantar la voz porque tenemos que cambiar la realidad de nuestro país. También son miles los niños en el Sename que murieron y que todavía no sabemos. Son demasiadas las cosas que no sabemos. Entonces necesitamos que las buenas almas que hay dentro de las instituciones de nuestro Estado reaccionen con la misma fuerza, el coraje y la entereza que lo está haciendo nuestra Contralora, a quien felicito desde acá y hago el llamado a que no sigamos siendo autores del mal banal, de eso que Jesús dijo, Dios perdona a los que no saben lo que hacen. Aquí alguien se está beneficiando. Este es un negocio, o sea, el funcionamiento de aviones, sabemos que es carísimo. Todo esto no huele mal, se ve mal y por lo tanto está mal. Y ojalá podamos llegar hasta las últimas
consecuencias, para saber qué es lo que pasó y que también nos decidamos como país a que los responsables tengan que asumir las consecuencias penales que correspondan y podamos recuperar a esos niños que hoy día están perdidos. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Senador Trizzotti, le doy la palabra. Muchas gracias, presidente. Desde el norte levantamos muchas veces las alertas. Esto no solamente ahora se hace más público producto del informe de la Contraloría y en el aeropuerto de Santiago, sino que esto es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo desde el norte del país. Hubo algunas acciones, sí. Hoy día tenemos unas dependencias del Ministerio Público precisamente en Colchane. O me tocaba ver cómo desde la comisaría se conectaban con jueces de familia para poder resolver estas situaciones cuando se veía entrando familias completas, pero que ni siquiera teníamos la identidad ni poder pesquisar si ese hombre o esa mujer era el padre o madre o tenía algún vínculo sanguíneo con ese menor. Pero creo que aquí, en definitiva, estamos para poder aclarar cuáles son los roles de cada una de las instituciones que tienen que participar de este proceso. Yo aquí pregunto derechamente cuál es el rol de la Cancillería a través del Consulado de Chile en Haití. Porque por lo menos cuando se levantan las alertas y se realizan sesiones especiales de la Comisión de Gobierno, muchas de ellas reservadas, muchos de la desinformación, mucho de la acción positiva de buscar antecedentes que sirven para entregar al Servicio de Extranjería e Inmigración, precisamente surgen de ahí. Por lo tanto, a mí me gustaría que esto efectivamente se aclarara. Segundo paso, Servicio de Extranjería e Inmigración. Acá hemos escuchado que se levantaron alertas, que se hicieron denuncias ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero ¿qué fue lo que cambió posterior a eso? Tenemos información que posterior a ese hecho se seguían entregando las visas de reunificación familiar para más de 10.000 personas. ¿Qué pasó con el control en las líneas aéreas a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil? Con la Policía de Investigaciones al poder chequear todos y cada uno de esos documentos que están establecidos no solo en normativa nacional, sino que también internacional en resguardo de los niños. Por lo tanto, hoy día, a raíz de este informe, nos damos cuenta que hay una falta y una falla generalizada como Estado. Hay omisiones, o derechamente lo determinará el Ministerio Público si hay complicidad en algo más. Pero cuando uno ve una falla sistemática en toda la cadena, con falta de protocolos, con falta de trazabilidad, aquí es legítimo pensar que hay algo más que un simple error. Y creo que el rol hoy día es no solamente pesquisar las responsabilidades, pero principalmente cuando tenemos como sujetos pasivos y víctimas a menores, es que todo esto se haga un levantamiento, si es necesario modificaciones legales, pero por sobre todo que estas circunstancias no vuelvan a repetirse y que no solo se haga un levantamiento de las fallas, sino que las correcciones necesarias para que esto no vuelva a ocurrir sin perjuicio de las responsabilidades que pueda terminar descubriendo y persiguiendo el Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. Voy a intervenir yo, pensaba hacerlo al final, pero se dio la dinámica así, para luego comenzar con las exposiciones. Mire, yo en abril del año pasado, exactamente el 1 de abril, ingreso al país y me encuentro al lado mío con una fila de menores de edad haitianos y consulto a la Policía de Investigaciones qué es lo que pasaba allí. Me dice que es un proceso de reunificación y entraban solamente con un timbre porque ya supuestamente se había hecho el proceso. Entonces, levantamos las alertas públicas porque sentí yo que era una situación que migratoriamente no estaba bien. Y además presentamos un proyecto para tratar de perfeccionar
las reunificaciones familiares. Hicimos varias consultas a todas las entidades que correspondían. Y yo siento que solamente recibí dilaciones administrativas y además una confesión explícita que acá había un apagón informativo, incluso diría yo planificado, de nuestra frontera. Hice preguntas muy simples: total de ingresos de extranjeros, el desglose de los ingresos de extranjeros en Chile, según su categoría migratoria, la nacionalidad, distribución por rangos etarios y la información que tuviese los ministerios a los cuales le remití la información. Con oficio 18.945, el ministro del Interior, entonces Elizalde, me dice no tener la información que yo le consulto y remite mi oficio a Seguridad y la Dirección de Migraciones que depende de este ministerio. La Dirección de Migraciones me responde el señor Taller con oficio 35.624 lo siguiente: este servicio no cuenta con la información solicitada, o sea, no sabían quién entraba, por lo que, considerando las atribuciones establecidas por la normativa migratoria vigente, se sugiere derivar la solicitud a la institución competente. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la institución competente si no es Migraciones para preguntar quién recibe a estas personas? Y es allí donde se hacían los procesos de reunificación. Me dice, a fin de obtener la respuesta fundada y conforme a los datos que dicha autoridad posee, lo remite a la Policía de Investigaciones y a Seguridad. Seguridad me responde respecto de este mismo oficio que remite Migraciones, oficio 1023, que no posee información y lo deriva a la Policía de Investigaciones. Y acá la Policía de Investigaciones me responde con oficio 61.584, esto lo partí en abril, ya era diciembre del 2025, y la PDI me reconoce formalmente que sus plataformas computacionales estaban colapsadas y que sus registros migratorios no tienen información desagregada por rango etario. Vale decir, no sabían si entraba un adulto mayor o un menor, simplemente tenían esta información. Entonces, todo esto me hacía pensar que acá algo irregular había y fui insistente en cada comisión donde se encontraba el director de Migraciones de que puedan entregar respuesta. Entonces yo tengo una serie de preguntas que lo voy a hacer acá y no voy a pedir respuesta ahora porque en realidad son muchas las preguntas que tengo, pero sí por escrito. ¿Cuántas niñas y niños adolescentes están identificados nominalmente y cuántos siguen sin ubicación verificada? ¿Cuántos vuelos charter están bajo investigación? Con fecha, aerolínea, origen, escala y listado de pasajeros. Si existen vuelos sin manifiestos completos de pasajeros o sin validación de adultos acompañantes. ¿Cuántos adultos aparecen reiteradamente como responsables de menores y cuál es el máximo de niños asociados a una misma persona? ¿Qué delitos concretos se investigan hoy? Trata, tráfico ilícito de migrantes, sustracción de menores, falsificación documental, cohecho, soborno u otros. Si existen funcionarios públicos chilenos o extranjeros investigados. Si se ha solicitado medidas cautelares, órdenes de entrada y registro de incautación documental y congelamiento de cuentas. Si se está investigando quién financió los vuelos charter y si hubo alguna agencia de viajes o intermediarios organizando este traslado. ¿Qué coordinación existe entre Haití, Interpol, aerolíneas y organismos de infancia para ubicar a los menores? ¿Cuál es el protocolo vigente en el 2025 para admitir menores extranjeros con visa de reunificación familiar? Si se exigía verificar presencialmente un vínculo familiar, autorización parental y domicilio de destino. Porque esa es otra cosa. Acá se hacía la reunificación, pero nadie iba a ver si esa persona iba a entrar efectivamente a esa casa o si existía la idoneidad económica. O sea, era un trámite online. Entonces llegaban de forma online los menores haitianos. ¿Qué funcionario o unidad autorizaba el ingreso cuando el adulto acompañante no era padre, madre o familiar directo? Si la PDI detectó adultos que repetían ingresos con grupo de niños, ¿cuándo lo detectó y a quién informó? Si se levantaron alertas internas después que se observaron vuelos charter masivos. Si existían instrucciones especiales para vuelos provenientes de Haití. Si la PDI tuvo acceso a manifiestos completos de pasajeros antes del aterrizaje. ¿Qué hizo la PDI cuando encontró menores sin documentación suficiente? Si se informó oportunamente a la Fiscalía, al Servicio de Migraciones, Subsecretaría de la Niñez y Defensoría de la Niñez.
¿Por qué no se activó el sistema de trazabilidad posterior al ingreso? ¿Cuántas visas de reunificación familiar se otorgaron a menores haitianos entre el 2022 y 2026? ¿Cuántos ingresos corresponden a vuelos charter? ¿Quién revisaba la documentación del vínculo familiar antes de otorgar la visa? Si se verificaban los domicilios en Chile antes del ingreso. ¿Cuándo detectó el Servicio de Migraciones que adultos sin vínculo ingresaban reiteradamente con grupos de menores? ¿Por qué la denuncia penal se presentó recién en junio de 2026 si habían alertas el 2025? ¿Qué responsabilidad administrativa preliminar ve el Servicio de Migraciones en su propio servicio? ¿Qué cambios de protocolo se han hecho desde mayo del 2026? Si se activó protección especializada para estos menores, si Mejor Niñez tiene registro de alguno de estos niños, si hay niños ubicados en el contexto de vulneración grave. ¿Quién es el responsable de verificar la reunificación familiar sea real después de este ingreso? Si existe un protocolo interinstitucional de seguimiento de menores migrantes. Y en definitiva, la pregunta más importante, ¿dónde están estos menores? Voy a partir dándole la palabra al director del Servicio Nacional de Migraciones, el señor Frank Sauerman, para exponer respecto a esta situación. Gracias, presidente. Un saludo a todos los senadores que nos acompañan, a los asesores, a los periodistas. Yo sé que hay mucho interés respecto de este tema. Voy a hacer un breve recuento de la situación para que vayamos entendiendo mejor lo que ha ido ocurriendo y podamos ir buscando soluciones en conjunto. Nosotros hemos tomado algunas medidas que también quiero relatar en esta breve exposición. Bueno, tenemos desde el 2014, ¿cierto?, una llegada importante de migrantes haitianos adultos, y eso es importante entenderlo. Primero, en la primera oleada o la primera fase, ¿cierto?, llega una gran cantidad de adultos al país. Luego de la pandemia se registraron ingresos masivos, ¿cierto?, de niños por reunificación familiar. Se entregaron, ¿cierto?, autorizaciones durante esos años masivamente para niños producto de que sus padres ya habían ingresado con anterioridad. El 2023 el CERMIC detectó irregularidades en las líneas aéreas por falta de documentación y se hizo la denuncia al Ministerio Público, eso es efectivo. Y el 13 de mayo del 2024, a través de un memorándum al cual hizo alusión el senador Lonton, se flexibilizaron una serie de exigencias respecto a la documentación que se requería para la solicitud de reunificación familiar. En concreto, se permitió la solicitud por certificado de nacimiento, sin legalización y sin trámite en el consulado en Haití, justamente por la situación irregular en la que está viviendo Haití, la situación de violencia y inestabilidad política. También durante el año 2025 se detectó que hubo una cantidad importante de presentaciones con documentos que fueron adulterados y producto de que había habido una flexibilización anterior, pero se produjo una serie de falsificación de información. El exdirector, a través de un memo, el 1161, del 10 de abril del 25, se dio marcha atrás con la flexibilización permitida anteriormente. Luego, en octubre del 2025, producto de denuncias e investigaciones por hechos de corrupción vinculados a la entrega de visados en el consulado de Haití, se retiró el cónsul en Puerto Príncipe. Hoy día tenemos más de 10.000 solicitudes de reunificación familiar que están suspendidas por la falta de confiabilidad en la documentación presentada y ausencia de la relación consular. Nosotros hoy día, para su información, tenemos solamente un embajador que no hace trámites migratorios. El cónsul se encuentra todavía en el país, en Chile, y no hay intenciones todavía, ¿cierto?, de hacerlo volver a Haití hasta que no se termine toda esta investigación por corrupción que se detectó durante el año pasado. Esto, la relación consular se detuvo en octubre del año pasado, para ser exacto. Entonces, entre el 2022 y el 2025, como también se ha dicho acá, se otorgaron 16.498 visas de reunificación familiar para niños haitianos,
se debe determinar, ¿cierto?, cuántos de esos efectivamente hicieron ingreso al país y cuántos se mantienen. Como ha dicho el senador Bianchi, es importante saber cuántos de ellos entraron efectivamente y cuántos hoy día se mantienen. Producto de lo que también ha dicho acá el senador Lontun, hay información que yo le pido, presidente, usted pueda oficiar y preguntar en este mismo Senado, porque el senador Chaguán hizo una investigación y se le entregaron documentos que son tremendamente valiosos, como situaciones de niños chilenos, supuestamente chilenos, que habían pedido refugio en países centroamericanos como Guatemala y también en México. Hoy día tenemos un oficio que nos ha hecho llegar el senador Chaguán, en donde se nos dice que en México tenemos a más de 6.500 niños solicitando, que se han solicitado refugio en alguna oportunidad. Entonces, esto nos hace pensar que efectivamente aquí había un tránsito desde Chile a otros países y que Chile finalmente pudo haber sido utilizado como un país de tránsito para poder tener documentación que le permitiera viajar a estos menores a otros países. Respecto del informe que ha hecho la Contraloría inició una investigación producto de la denuncia de varios parlamentarios durante el año pasado y sacó, yo quiero aclarar esto, una pequeña muestra, porque son 105 casos en la que la Contralora toma y lo que ha provocado, ¿cierto?, toda esta discusión ha sido que efectivamente un porcentaje muy alto de esos 105, hay 64 personas que están inubicables en los domicilios que dijeron que iban a estar y con las personas que dijeron que iban a estar. Eso es lo que provoca, ¿cierto?, todo este cuestionamiento respecto a los procedimientos que se han ocupado. Cuando nosotros conocimos de la situación del ingreso de los niños haitianos al país y toda la irregularidad que se ha ido produciendo, dictamos una circular durante el mes de mayo, el 13 de mayo pasado, con la cual nosotros lo que hicimos fue básicamente aumentar las exigencias para el ingreso a Chile de los niños menores, a los menores de edad, cuando no estén acompañados de su padre, madre o tutor legal, y esa es una instrucción que ya se le ha dado hace ya un mes a la PDI y también a la Dirección General de Aeronáutica Civil para tener un protocolo nuevo. Está claramente establecido en la circular número 6 que nosotros le vamos a adjuntar, presidente, para que los señores senadores la tengan a la vista. El lunes 15 de junio nosotros presentamos la denuncia ante el Ministerio Público a la espera de que salga el informe final de la Contraloría y, presidente, yo le quiero aclarar que la denuncia nosotros no la hicimos con anterioridad justamente porque el informe es reservado y lo hicimos solamente ahora porque el informe ya se filtró, es público, por lo tanto nosotros podemos entregar más antecedentes, pero efectivamente nosotros ya teníamos y teníamos de hecho la denuncia redactada y por eso la pudimos hacer el mismo día incluso que salió la denuncia, porque pretendíamos no desconocer esta gravedad, ¿cierto?, de los hechos. Y para terminar, presidente, hoy día en la mañana nos reunimos con el señor Fiscal Nacional justamente para exponerle nuestra preocupación, le entregamos una serie de antecedentes que nosotros teníamos, él nos aclaró de que habían varias causas que estaban derivadas de esto, una causa, ¿cierto?, por tráfico de menores, otras causas, ¿cierto?, también por ¿cómo se llama?, por trata de personas, pero también padres de menores de edad que pagaron a ciertas personas en Chile y que fueron defraudados finalmente, también se está investigando por otra fiscal. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, ¿cierto?, por tratar de unificar estas causas y tratar de tener a la Fiscalía haciendo un esfuerzo general para enfocarse, desde mi punto de vista, lo más importante que es, como decía usted, presidente, tratar de saber dónde efectivamente están los niños. Por último, decir que aquí se ha hecho alusión respecto del rol que ha tenido que tener y que no, de mi punto de vista, ha sido muy escaso, ¿cierto?, el Tribunal de Familia y también la Defensoría de la Niñez. Nosotros creemos que ellos tienen que estar presentes en esta discusión, justamente porque entiendo yo que durante el año pasado se trataron de conformar algunas mesas de trabajo, pero finalmente estas no fueron posibles, ¿cierto?, porque no hubo el real interés de conocer qué trabajo se estaba desarrollando en torno a los niños haitianos que habían estado ingresando al país. Gracias, presidente, y quedo disponible para cualquier otra consulta. Gracias, director.
Sí, cada una de las preguntas que ha hecho las señoras y señores senadores van a ser remitidos por oficio para después tener respuesta, como también nos parece pertinente lo que usted señala respecto de la situación de Chile como una especie de tránsito para llegar hacia otros países que también es una situación que hay que dilucidar. A continuación, le voy a dar la palabra del Ministerio Público al director de la Unidad Especializada Anticorrupción, Lado Activo y Probidad Interna, el señor fiscal, señor Eugenio Campos. Tiene la palabra. Gracias, honorable senador, señor presidente. Saludo a la honorable senadora, a los honorables senadores y a los invitados a esta comisión especial, ¿no? O sesión especial. Primero los saludos por parte del fiscal nacional Ángel Valencia, quien pidió expresamente poder constituirnos como institución, como Ministerio Público en aquella sesión que ustedes nos han citado. Así que estamos acá. Parto de la base señalando que no voy a poder aportar mayores antecedentes porque son propios del secreto de toda investigación penal, conforme lo dispone el artículo 182 del Código Procesal Penal. Pero permítanme poner mi cronómetro por 10 minutos. Honorables senadores, el hecho es grave. Yo creo que nadie puede tapar el sol con un dedo respecto de circunstancias respecto de las cuales vamos, no quiero decir que tal o cual institución hizo o dejó de hacer, sino que el día de hoy tenemos una investigación penal. Esa investigación penal fue ordenada de oficio por el fiscal nacional el día lunes a raíz de los graves antecedentes que hemos tomado conocimiento, ejerció una facultad propia del Código Procesal Penal y de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y dispuso esta investigación penal, como ya lo señalé, y que se va a hacer cargo de la Fiscalía Regional Centro Norte. ¿Cuáles son aquellos hechos que efectivamente todos hemos tomado conocimiento? Tal como se ha señalado, un preinforme de la Contraloría General de la República, y hago el paréntesis, un preinforme, por tanto está en plena evacuación, pero también ese preinforme da cuenta de hechos que pueden revestir carácter de delito. Ustedes, como bien saben, el Ministerio Público es un órgano represor que investiga hechos que revisten carácter de delito, persigue delitos, no previene. Por tanto, sin perjuicio, tenemos muchas cosas que podemos aportar frente a la prevención, pero nuestra función es investigar hechos que revisten carácter de delito. Y esos hechos son los que da cuenta efectivamente y los que voy a comentar en parte el día de hoy. Ese preinforme de la Contraloría General de la República, por tanto, está en plena ejecución. Entendemos lo que está quedando pendiente es la evacuación de aquellas otras instituciones, muchas de ellas se han mencionado, algunas de ellas también están el día de hoy presentes, y una vez que se evacúe aquella información que fue solicitada por parte de la Contraloría General de la República, tener un informe final. Pero que nos encontramos con este informe, o en este, preinforme, sino que bajo la fórmula o bajo aquella frase de la reunificación familiar, aparecían las primeras noticias sobre un aumento masivo respecto del ingreso de niñas y adolescentes haitianos a nuestro país. Esa es la primera premisa puntual referente. Segundo, espacio temporal. El espacio temporal, respecto al informe que evacúa la Contraloría General de la República, da cuenta de un espacio de enero a abril del año 2025. Somos cautos en el Ministerio Público a indicar que, primero que nada, tenemos una noticia criminis que dice relación de enero a abril del 2025, con algunas particularidades que desde el día de hoy ya se han señalado incluso por algunos medios, un determinado, comillas, vuelo también sospechoso o que llama a apariencia efectivamente necesaria de poder indagar, aquel de octubre del año 2025 bajo las mismas condiciones. Dicho de esta forma, entonces, se establece por parte de la Contraloría General de la República, entre otros antecedentes que remite a la Fiscalía Nacional, entre otros con posibles irregularidades en la tramitación precisamente respecto de aquel proceso denominado como reunificación familiar. Tal como se ha señalado por parte del director del día de hoy, lo que hace la Contraloría es una pequeña muestra. Por eso que cuando yo señalé y señalamos como Ministerio Público, como Fiscalía Nacional, que efectivamente estamos señalando una cifra conservadora, créanme que es conservadora. Pero lo más probable es que esté absolutamente equivocado. Que efectivamente cuando yo señalé que serían 200 niños, niñas y adolescentes aproximadamente, me parece que la memoria me va a ser frágil, ¿no? Pero lo más probable es que estoy equivocado. Y que esa cifra no se va a equivocar hacia abajo, se va a equivocar hacia arriba. ¿Ya? Entonces,
También eso es relevante e importante de que el número puede ser absolutamente mayor. Por cierto, que el número de niñas y niñas adolescentes es absolutamente mayor. ¿Ya? Dicho de esta forma, por tanto, en aquella circunstancia y que, como bien se ha señalado, este preinforme lo que hace es una muestra del ingreso de más de 1.000 personas de nacionalidad haitiana, y respecto al cual hace un pequeño porcentaje, y en ese pequeño porcentaje, cuando se hace un zoom, encontramos todas estas observaciones, ¿no? Comillas, quizás más que observaciones, irregularidades que podemos indagar. Y en esas irregularidades están falencias de control como de coordinación. Por tanto, nuestra labor va a estar enfocada, y aquí quiero partir de los primeros 5 minutos, es que la preocupación fundamental, como señalado las y los honorables senadores, está en el destino y la búsqueda de los niños, niñas y adolescentes. Ese es la principal destino. Yo creo que acá hay que distinguir 2 focos importantes, honorables senadores. Hay que distinguir un foco del punto de vista que atañe a la institución a la cual represento, ¿no? Que es la persecución penal, pero aquí hay un foco más importante que es institucional. Y que precisamente el foco institucional a estos afectados, por qué no decirlo de esa forma, niños y niñas y adolescentes, es saber su destino. Y en eso, todas las instituciones que estamos acá, y aquellas otras, el Ministerio Público no va a escatimar en precisamente en hacer los requerimientos de información, en dar las instrucciones que debieran de dar y que se deben dar, sino que aquellas que tenemos que todos colaborar hacia un futuro común del que el punto de vista de poder saber el destino precisamente de estas niñas, niños y adolescentes. Dicho de esta forma también, cierro el paréntesis, ver tanto de qué hechos son relevantes o no que uno llama como hallazgos de primera noticia. Primero, una falta de control entre algunos organismos pareciera ser. Yo quiero ser súper responsable de lo que indico, no estoy siendo ni positivo ni negativamente, pero obviamente que vamos a tener que indagar respecto de las coordinaciones que hay entre el Servicio Nacional de Migraciones, Subsecretaría de la Niñez, Dirección General de Aeronáutica Civil, Policía de Investigaciones de Chile y todas aquellas instituciones respecto a las cuales tienen un involucramiento, digo yo, no estoy señalando ni positivo ni negativo, en el proceso que estamos hablando en cuestión. La verificación precisamente de los reportes. Por cierto que las máximas de la experiencia con más de 24 años investigando delitos me lleva a pensar que efectivamente si yo tengo una persona adulta que viene con más de 20, 30 niños, niñas y adolescentes, es algo que en definitiva a todas luces, al menos mi experiencia por más de 24 años, es que algo raro hay. Eso raro hay, eso es mi subjetividad, perdónenme la subjetividad, pero que lo va a tener, espero estar absolutamente, insisto, nuevamente equivocado, pero va a ser la investigación la que va a determinar precisamente los fines. Solo representarse, como lo señalábamos hace un par de días atrás, ¿cuánto cuesta, en definitiva, nosotros que hagamos la misma operación, ¿no? Salir del país con un niño o niña adolescente menor de edad, cuyo cónyuge no va dentro de, y que tenemos que tener el permiso notarial, tenemos que hacer muchas circunstancias en las cuales tenemos que justificar, si no lo tengo que tener un permiso del juzgado de familia respectivo, pero bueno, son circunstancias que uno hace, y perdón el contraste, ¿no? Revisar bases de datos, estampados electrónicos, a lo mejor sin o con números, el aumento significativo de ingresos, ya lo señalé bajo esta fórmula, particularmente el financiamiento también, ¿no? Acá son particularmente, de acuerdo a los primeros antecedentes, de vuelos charter, o sea, son vuelos irregulares. Irregulares, no quiero dar subjetividad a la palabra irregular, pero son vuelos charter, es decir, particulares o con un financiamiento distinto. No es que una línea aérea todos los días o todos los miércoles viaja desde Haití o desde República Dominicana hacia Santiago de Chile, sino que en definitiva fueron financiados. Y eso también será una fórmula también de lo que el Ministerio Público deberá investigar. Nos encontramos eventualmente con algunos vuelos y lista de pasajeros. ¿Es factible que sí? Dentro de todo lo grave, lo más probable entonces que podemos encontrarnos con vuelos con lista de pasajeros que no sea fiable. El hecho de que efectivamente nos encontramos con personas adultas que el día de hoy fueron, comillas, como aquellos responsables de los
niños, niñas y adolescentes que ingresaron a nuestro país. Y por tanto hay un riesgo grave, potente, presunto quizás, pero grave a lo menos, de la comisión de algunos ilícitos. ¿Y por qué estamos acá, no? Porque efectivamente, el Ministerio Público va a investigar con la mayor fuerza, efectivamente, todo lo que diga relación con funcionarios públicos. Lo que hemos señalado el día de hoy son todas instituciones públicas, por cierto la mía, pero respecto de la cual el Ministerio Público y los funcionarios públicos tienen no tan solo obligaciones por el Estatuto Administrativo propio, no tan solo por sus propias legislaciones, sino que por la ley y tratados internacionales. Y acá también, dentro de las figuras que uno pueda tener en la cabeza, ¿no?, respecto a investigaciones, ya se señalaba por parte del director de documentación, ¿no? O sea, ya el solo hecho uno puede oler que efectivamente puede haber un uso y falsificación de instrumento público, por de pronto. El hecho de soborno y cohecho respecto a un funcionario público, el cohecho respecto de aquel funcionario que está a cargo y que no cumple con su deber, o que mira hacia el lado, perdónme la expresión vulgar, o que deja de hacer estando obligado, aun cuando no haya recibido nada, aun cuando efectivamente haya sido, no sé si la palabra ha sido, que lo va a determinar la investigación, ¿no?, negligencia, desidia, intención o no, pues cierto, eso es una infracción al deber que el Ministerio Público deberá indagar respecto al cohecho. Si hay soborno, con mayor razón, es decir, el particular respecto al cual pueda influir respecto a un funcionario público para que deje de hacer algo, son las figuras que estamos investigando. La trata o el tráfico de migrantes, por cierto, es el ingreso al país sin la documentación necesaria, solamente tengan presente la figura penal del artículo 411 bis del Código Penal, que habla precisamente del tráfico de migrantes, y aquella figura penal del artículo 411 quater, que habla de la trata de personas, que ahí tenemos que marcar algunos puntos o diferencias, ¿no? Y me asilo en esta última particularmente hablando porque qué duda cabe de que si tengo procesos por parte de reunificación familiar también puedo encontrarme con cierta vulnerabilidad de los niños y adolescentes que ingresaron a nuestro país, o dependencia efectivamente de otros precisamente para poder ingresar a nuestro país. Hago el paréntesis que el solo hecho de que nosotros nos podamos el día de hoy organizar para poder tener, comillas, esta empresa, ¿no?, ese solo hecho nuestro legislador ya lo adelanta como una sanción penal. O sea, estoy hablando de la gravedad de los antecedentes. Señor presidente, algunos honorables senadores esbozaron dentro de sus exposiciones, voy a abusar del tiempo, llevo 11 minutos 30 segundos, dice relación con precisamente dónde están. Es la primera obligación nuestra de indagar dónde están. Eso es la primera instrucción que el fiscal nacional ha dicho con fuerza al interior del Ministerio Público, es abocar nuestras mayores energías a la ubicación de niñas y adolescentes, con la ayuda, por cierto, señor presidente, de toda la institucionalidad nacional también respecto a ello. O sea, segundo el tema, y precisamente la investigación de carácter penal. ¿Hay otras denuncias? Sí. Efectivamente, como se han señalado, hay investigaciones que llevan otras fiscalías regionales sobre, yo diría, tópicos similares. Porque acá no quiero, y nuestro afán nunca ha sido el de polemizar, pero estos hechos son distintos. Yo digo, desde ya marca una diferencia desde el punto de vista la temporalidad, ¿no? Por eso hablamos que el informe de Contraloría es enero-abril 2025 más un periodo 2025. Hay otros hechos 2023, permítanme, hay una diferencia de 2 años entre uno y otro. Lo que, sin embargo, sí existe, honorables senadores, es que hay determinados patrones comunes entre unos y otros. Como, por ejemplo, les señalo 2. La masividad de ingreso de niñas y adolescentes, 1. Segundo, podemos encontrar eventualmente nombres similares o comunes entre el 2023 y el 2025 respecto de aquellos, comillas, adultos responsables respecto a los niños y adolescentes que venían. Los vuelos charter, ya ahí ya señalé una tercera. Es decir, hay factores comunes que el Ministerio Público también está indagando respecto de su indagatoria. Es eso, señor presidente, quedo a disposición de las y los honorables senadores para las próximas interrogantes. Gracias. Gracias, señor fiscal. Mire, se han dicho cosas graves en la prensa. Solamente quiero preguntarle algo para poder dar quizás más tranquilidad a la ciudadanía. ¿Tienen algún antecedente fidedigno o claro respecto de algún caso de tráfico de órganos?
Muchas gracias por la pregunta, señor presidente. No hay ninguno de ellos. Eso efectivamente uno tampoco puede ser alarmista en esto. Y sobre ese punto, si hay algunas noticias o alguna referencia que se haya ocurrido, nosotros rápidamente indagamos. No existe ninguna el día de hoy que diga relación con aquella pregunta que usted me formuló también. Y fui a la base personalmente para consultarlo y eso está descartado, al menos. Muchas gracias, señor fiscal, por su exposición. Voy a entregar la palabra a la Policía de Investigaciones. Yo no sé, está el señor Ricardo Gatica y Ernesto León. No sé quién de los dos va a tomar la palabra. Muy buenos días, buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludar también a los senadores y las senadoras que componen la sesión. Primero que todo, saludarnos en nombre de nuestro director general, don Eduardo Cerda, quien ofrece las disculpas por no estar en este momento, pero por problemas de agenda. Yo soy el subdirector de inteligencia con seguridad migratoria y crimen organizado. De mí dependen estas jefaturas. Y quiero un poco referirme y contextualizar la función de la Policía de Investigaciones de Chile en lo que estamos tratando. Bien sabe, nuestra ley orgánica de la Policía de Investigaciones entrega, aparte de la misión de la investigación criminal de los delitos bajo la dirección del Ministerio Público, el control de ingreso y salida de las personas del territorio nacional y la fiscalización de los extranjeros dentro del país. En este sentido, los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile cumplen la función de control migratorio bajo el amparo de la normativa vigente. Ningún funcionario de la Policía de Investigaciones, ninguno, puede permitir el ingreso o egreso del país si no se cumplen con los requisitos y documentación exigida para los casos que corresponden. Si así alguien lo hiciera, tenemos los canales y tenemos los controles que corresponden para investigar el hecho y establecer responsabilidades administrativas o penales. En el caso que hoy nos convoca, la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron y que estamos tratando, cumplían los requisitos que en ese momento se exigían y que dicen relación con estos permisos de residencia temporal en el caso de la reunificación familiar, correctamente emitidos por la entidad competente, que es el Servicio Nacional de Migraciones. Y también quiero, un poco para que el análisis lo hagamos en un contexto completo, nosotros como Policía de Investigaciones fuimos una de las primeras instituciones en detectar un fenómeno extraño y aquí también coincido con el fiscal Campo en lo que decía que la experiencia que tenemos nosotros en el control migratorio también nos hace o nos hizo levantar alarmas del fenómeno del ingreso masivo y en su momento hicimos las alertas, hicimos el análisis e incluso más, puedo referir que en el año 2024, abril del 2024 y octubre del 2024, nosotros hicimos incluso denuncias a la Fiscalía para establecer si dentro de este fenómeno que estaba pasando y que detectamos que era extraño, existía algún tipo de delitos. Esas investigaciones permanecen en curso y se está el desarrollo para establecer lo que corresponde. Además, también como Policía de Investigaciones, hicimos coordinaciones con el Servicio Nacional de Migraciones de la época, con la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la Junta Nacional de Aeronáutica Civil, con la Oficina Central Nacional Interpol, con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, todo esto dentro de las atribuciones que la ley nos confiere. Y quiero reiterar que es igualmente importante que entienda la Comisión que un límite legal que condicionó nuestra actuación en el control fronterizo es que la mayoría, insisto y repito, de los niños, niñas y adolescentes ingresaban amparados en los permisos de residencia temporal vigentes otorgados por el Servicio Nacional de Migraciones. No podíamos nosotros negar el ingreso porque estábamos cometiendo una ilegalidad si estos menores portaban la documentación que corresponde. Si estamos frente a un fenómeno que se evidenció vacíos normativos que ninguna institución por sí sola puede
suplirlos o repararlos. Esperemos que este trabajo y esta conversación en conjunto de las instituciones pueda detectar esos vacíos y trabajar juntos para reponerlos y, no sé, corregirlos para que no vuelva nunca más a pasar este tipo de hechos que yo creo que es una preocupación y, como lo han reiterado los expositores, es una preocupación para todos y para todas. Dejo con ustedes al jefe de la Jefatura Nacional de Migraciones para que haga la bajada de la operatividad del ingreso en este caso de estos niños, niñas y adolescentes. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio saludo a todos los senadores que están aquí presentes y autoridades de otros estamentos. Primero que nada, decirles que este fenómeno no es nuevo. La Policía de Investigaciones ya desde el año 2010, si ustedes lo recuerdan, en una primera oleada, entre comillas, de migrantes haitianos de nacionalidad haitiana, detectamos, ¿se recuerdan los sobres amarillos? Ya, en esa oportunidad ya fuimos, en el año 2018, fuimos sumamente asertivos y generamos una investigación con el Ministerio Público que generó finalmente la detención de un ciudadano chileno, exfuncionario de las Fuerzas Armadas, por el delito de trata de personas. Lo mismo ocurrió en ese mismo año con la Operación Puerto Príncipe, que se articuló esta institución, donde agencias de viajes amparadas en esta figura traían a migrantes y esas personas fueron detenidas y condenadas por el Ministerio Público por el delito de trata de personas. Como muy bien señaló mi subdirector, nuestra institución, al momento de realizar el control migratorio de los menores de edad, al llegar el vuelo, lo hacían portando todos los documentos que les exigía la ley. La Policía de Investigaciones de Chile no deja ingresar a persona alguna, y menos a menores de edad, tanto al ingreso como a la salida, si no portan los documentos que requiere y que son exigidos por la normativa vigente. Eso, por favor, quiero que quede muy claro en ese aspecto. La normativa vigente señala de que en este caso, el ciudadano haitiano que estaba residiendo en nuestro país, quería optar a la reunificación familiar para traer a sus hijos, él, a través del sistema que tiene la plataforma que utiliza el Servicio Nacional de Migraciones, solicitaba este beneficio enviando el respectivo documento de autorización autorización notarial para que un tercero pudiese llegar con el menor a nuestro país. Es así que ese documento era autorizado por el Servicio Nacional de Migraciones y el Servicio Nacional de Migraciones nos lo comunicaba cuando llegaban los menores a nuestro país y en ese momento, al realizar la fiscalización con el vuelo aterrizado aquí en Chile, nosotros revisábamos cada uno de los antecedentes que eran esgrimidos y no podemos negar el ingreso a las personas que tienen la documentación idónea para entrar a nuestro territorio nacional. Ellos venían con esta autorización, este permiso de nuestro país para reunificación familiar. Eso quiero que quede muy claro. Nuestra institución también maneja protocolos. Perdón, quiero hacer una pregunta, porque llegué hasta el ejercicio donde usted recibe el papel, timbran el papel. Así es. Entró el menor. Cuando cruza la puerta hacia la salida, digamos, Así es. ¿ustedes lo llevan o el niño cruza solo? No, de ninguna manera. El menor, todo menor de edad que ingresó en esa condición, fue entregado al tutor legal o al padre que venía a buscarlo bajo acta. O en su momento, cuando esto recién se empezó a gestar, se verificaba efectivamente la identidad de las personas a través de los documentos, el registro nacional, el certificado de nacimiento del menor y la identificación de la persona que lo iba a buscar.
o la documentación que lo acreditaba como tutor legal. Ningún menor ingresó solo al territorio nacional. Todos esos menores ingresaron con un adulto responsable, sus padres o un tutor legal que era el que los retiraba en el aeropuerto. Nosotros como institución tenemos instructivos respecto a eso y desde ya el año 23, me parece 23 o principio del 24, todos esos menores fueron entregados bajo las actas correspondientes. No hay ningún menor que no haya sido entregado en de otra forma. Señalar que en esta operación no solamente estamos nosotros, sino que hay otras instancias. Nosotros dimos la alerta necesaria en su momento, alertamos a la Dirección General de Náutica Civil, nos comunicamos con ellos, realizamos las reuniones pertinentes. La Dirección de la Náutica Civil modificó el DAN 129 para generar que todos los vuelos que venían con menores de edad no pudiesen entrar al país con más de un adulto responsable por 4 menores, lo que era antes impensado y ingresaban con una cantidad enorme. Usted nos dice cómo la policía no pudo pensar que esto se trataba de otra cosa. Sí, nosotros lo pensamos y lo denunciamos. Tenemos 2 denuncias en el año 2024 respecto a eso. Materia y prueba de ello también existen 8 investigaciones por trata de personas donde están vinculados ciudadanos haitianos en el Ministerio Público. Datos y cifras, señor presidente, no les voy a dar. Espero que por favor nos lo solicitan por intermedio de la oficina, que nos haga llegar, del oficio correspondiente. Y nosotros estamos muy llanos a cooperar en todo lo que tenga como fin, primero que nada, ubicar a los menores y segundo, aclarar esta situación. Nosotros, como Policía de Investigaciones, realizamos un control exhaustivo de los menores de edad. Eso, ténganlo, pero sumamente claro. Hay situaciones que nosotros no permitimos y, por supuesto, los menores de edad son, independiente de la nacionalidad, son una fuerza vital que no podemos dejar que se puedan extraviar tanto en nuestro país como en el extranjero. Muchas gracias. Le damos las gracias. Voy a tener que pedir prórroga un momento para... dejamos al final las preguntas, pero el cuarto invitado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, tenemos 2 invitados, señor Carlos Roja y don Humberto Fernández. No sé cuál de los dos va a hacer uso de la palabra primero. Señor presidente, muchas gracias. Soy el general Humberto Fernández, director de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En primer término, le agradezco la invitación a usted, a los honorables senadores y senadoras, por poder participar de esta comisión y a todas las autoridades que nos acompañan, donde esperamos poder dar a conocer cuál es el rol y la tarea que cumple la Dirección General de Aeronáutica en este ámbito. Para nosotros, tenía una presentación, pero voy si ponen la primera imagen, a grandes rasgos, el Sistema Aeronáutico Nacional deriva y recibe sus lineamientos de lo que hoy día es la Organización de Aviación Civil Internacional, de la cual nosotros somos parte desde el año 1944. De esta Organización de Aviación Civil emanan 19 artículos y cada uno de estos artículos deriva en algún reglamento interno o normativa que nosotros tenemos. La siguiente, por favor. La siguiente. Particularmente en el ámbito de la sesión que estamos llevando, el anexo número 6 es el que dice relación con los vuelos internacionales. Siguiente. De ese anexo número 6, en Chile, existe el DAR 06 y la DAN 129, a la que hizo recientemente referencia la Policía de Investigaciones. En estos reglamentos y normativas se especifica qué es lo que tienen que cumplir cada uno de los vuelos que realizan aerolíneas a nivel nacional y aquellas que realizan vuelos internacionales. Siguiente, por favor. Este es un resumen de lo que les acabo de señalar. Las aerolíneas que hoy día tienen un certificado de operador aéreo que autoriza la Dirección General de Aeronáutica nos presentan con un anticipo mínimo de 45 días todos los vuelos que ellos tienen programados.
En el caso de las aerolíneas que no poseen un certificado de operador permanente, nos tienen que presentar a lo menos con 105 días de anticipación la planificación de sus vuelos. Una vez que se recibe estos vuelos, como aparece en la parte inferior, nosotros revisamos toda la documentación, principalmente orientada a que los pilotos tengan su licencia de pilotos al día, de que la aeronave tenga sus mantenimientos como corresponde, de que los manuales de operaciones estén actualizados y cumplan con los estándares que tiene Chile para poder volar, y se les entrega una autorización para que puedan llegar o salir desde Chile. La siguiente, por favor. En este ámbito existen dos grandes áreas. Aquellos operadores que tienen un certificado de operador permanente, que son, por ejemplo, las aerolíneas más comunes que tenemos, LATAM, Sky, JetSmart, las principales. Y el extranjero, una que ha sido aludida aquí, es Arajet, por ejemplo. Ellos son operadores recurrentes y tienen que cumplir con los antecedentes que aparecen en este formulario. No se visualiza, pero aquí aparece con detalle cada uno de los hitos que tienen que ellos cumplir respecto a la información que nos entregan. Y lo que se ve en la parte inferior derecha de la presentación es a quienes se les entrega información de estos vuelos. No, por eso le decía ahí, pero lo que quiero dar a entender con esto es que está normado cada una de las etapas que finalmente se orientan principalmente a los aspectos técnicos respecto de qué aeronave va a venir, si tiene su mantenimiento al día, si los pilotos tienen sus tripulaciones con las licencias al día, entre otros. Y lo que aparece abajo a la derecha es el listado de todas las entidades a nivel nacional que reciben información de estos vuelos. Entre ellos hay 2 correos electrónicos de la Policía de Investigaciones donde, por ejemplo, se les remite copia del manifiesto de pasajeros que se va a embarcar en ese vuelo. Y una de las modificaciones que se hizo durante el año 2025 es que además se remite copia a Migraciones respecto de este pasajero también, al Servicio Nacional de Migraciones. Ahora, cabe señalar que este manifiesto de pasajeros son el listado de las personas que compraron ticket y no necesariamente los que se embarcan. Porque así como ocurre en Chile, si un pasajero llega atrasado y pierde el vuelo, va a haber una diferencia entre el listado o el manifiesto de pasajeros que ellos nos remitieron y que nosotros entregamos respecto del que realmente embarcó el vuelo. Una vez que llegan a Chile y aterriza la aeronave, la Dirección General de Aeronáutica se preocupa de todos los aspectos de seguridad para que la operación se presente y se desarrolle sin inconveniente. Pero nosotros no tenemos ninguna injerencia sobre los pasajeros que vienen en estas aeronaves. Sin embargo, este año, a modo de ejemplo, nosotros recibimos un documento del Servicio Nacional de Migraciones donde nos daba cuenta de que una empresa, Arajet en este caso, estaba incumpliendo porque estaba realizando embarque de personas que no tenían todos los documentos para poder embarcarse y estaban contraviniendo lo que establecía la Ley 21.325 para ingresar al territorio nacional. A pesar de que era cuestionable, yo tomé la determinación de cancelar el permiso a esta empresa hasta que no tener una reunión con Migraciones, con la Policía de Investigación y con la propia empresa para determinar qué es lo que estaba ocurriendo. Y realizamos esa reunión el día 1 de junio, donde se nos expuso que en ningún caso, tal como señalaba la Policía de Investigaciones, se estaban embarcando personas que no contaran con toda la documentación para ingresar a Chile. Nosotros le pedimos, a modo de resumen, que fueran muy estrictos en que las personas que embarcaban, en este caso en República Dominicana, cumplieran con toda la normativa chilena para no tener este tipo de inconveniente. Y se levantó esta restricción del permiso de vuelo que tenían en particular. También quisiera señalar que existen acuerdos internacionales, como el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Dominicana, firmados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que impide a la Dirección General de Aeronáutica Civil simplemente cancelar o restringir este tipo de vuelo, si es que no se informa a las partes firmantes. Por lo tanto, nosotros podemos limitar las operaciones, pero definitivamente la posibilidad de cancelar aquellos vuelos que están bajo este tipo de convenio es una potestad que escapa a la Dirección General de Aeronáutica.
Eso es cuanto puedo informar, señor presidente. Quedamos disponibles a las preguntas que ustedes puedan tener respecto de nuestra función y el rol de la Dirección General de Aeronáutica en Chile. Muy bien. No hay más interviniente de parte de ustedes, ¿no? Ya. O sea, puedo advertir, digamos, que ustedes de una u otra forma conocieron que había algo que les pareció que podía estar mal de la situación cuando cancelan este vuelo. ¿Y hicieron alguna denuncia también a Fiscalía como otras instituciones o ustedes no tienen denuncia realizada en Fiscalía? El único antecedente que nosotros teníamos es que no estaban cumpliendo con la documentación para embarcarse en el vuelo. No tenemos antecedentes de delitos que pudiéramos haber denunciado. El año 2023, la Dirección General de Aeronáutica canceló algunas autorizaciones de vuelo de aeronaves que querían llegar a Chile. Y el otro caso que tengo es el que me tocó vivir durante el presente año, donde le limitamos o le cancelamos momentáneamente la autorización a una compañía mientras no clarificara que se estaba dando cumplimiento a toda la normativa aeronáutica. Muchas gracias. Tengo que tomar acuerdo, porque me están pidiendo para preguntas 15 minutos para poder extender. ¿Hay acuerdo? Sí. Perfecto. Tengo pedido la palabra senadora Kaiser, luego el senador Castro. Solo para entenderle bien, la documentación de la que usted habla es documentación, si es que le comprendí, de quienes se subían a los vuelos, que no tendrían toda la documentación necesaria y que se exige por reglamento y por lo tanto los vuelos no estarían cumpliendo en general con una disposición o con una exigencia reglamentaria. ¿Es así? No, senadora. Pero hagamos todas las preguntas y al final para que si se suman otras podamos hacerla en conjunto. ¿Solo esa, senadora? El problema es que de ser así habría un tema con relato de la PDI. Vamos a esperar la senador Castro, luego el senador Lonto. Sí. Quiero consultar a la DGAC sobre la respuesta que emitió el 14 de agosto del 2025 en respuesta al oficio que envió el entonces director general de Migraciones, en el cual levanta una sospecha formal para efecto del rechazo de los vuelos de los cuales estaban siendo investigados o analizados, y en donde en la respuesta que entrega la DGAC señala que esto lo va a estudiar, que va a abrir medidas adicionales en base a las atribuciones, estoy leyendo el oficio de la época, y en su caso eventualmente tomar determinadas medidas según lo que se establezca. Entiendo yo que esta es la única comunicación que hubo después de ese oficio en aquella época. Ha pasado 10 meses hasta ahora. Aquí lo que uno quiere evitar que ocurra es una especie de repartición de culpas, en que diversas instituciones que están aludidas, ¿verdad?, dicen, no, yo me atuve a esto, esta era la norma en la época, este era el criterio en el sitio. Entonces, yo quiero preguntarle a usted y también a la PDI si habían aquí determinadas sospechas fundadas. Si, tengo la impresión, no ha habido suficiente coordinación de instituciones al respecto para poder hacer esto, ya que la Dirección General de Migraciones no tiene una autoridad administrativa directa sobre ninguna de las otras reparticiones, ni la PDI, ni menos la DGAC. ¿Cómo esto, en base a estas respuestas que yo considero vagas para la magnitud del problema que hoy día estamos teniendo, y creo que también fue de poca energía y poca exigencia de quien era entonces director general de Migraciones, también perseverar si considera que una respuesta es insuficiente, insistir hasta llegar a aclarar determinadas situaciones de esta naturaleza? Entonces, en resumen, quiero entender la lógica que en el tiempo, frente a los indicios que fueron apareciendo las alertas, ¿por qué hubo una capacidad de reacción tan débil? Pregunto a la PDI y a la DGAC, ¿por qué? ¿Por qué hoy día, si bien es cierto, no es menos cierto, que es un término que los abogados no han expresado como parte de la doctrina, aquí tenemos que ir un poquito más allá? Y creo que ese es el sentido de poder clarificar de mejor manera, no un juicio a cada una de las instituciones que ustedes dirigen, no, pero sí frente a un problema que parece que se fue escurriendo entre las manos de manera progresiva, sistemática, silenciosa, hasta que esto explotó. Gracias, presidente. Gracias, senador Castro. Tiene la palabra el senador Lonto.
Gracias, presidente. Yo comparto lo que señala por su intermedio el senador Castro, que pareciera ser que no hubo ni siquiera el mínimo de coordinación, que es un principio elemental en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso claramente tiene que provenir primero de las jefaturas, pero también los distintos servicios e instituciones tienen que ser también lo suficientemente autocríticos respecto a qué elementos faltan para poder hacer las denuncias y hacer las mejoras cuando corresponde y no con la tardanza que estamos viendo respecto a este tema. Presidente, en primer lugar me encuentro con una nota de un vuelo fantasma de niños haitianos que aterrizó con alertas previas, escala en Lima y cambio de avión. El año 2025, el 15 de octubre del 2025, que al parecer en Lima hubo un cambio de pasajeros respecto a quienes estaban en el manifiesto inicial y que llegó directamente a Chile. Yo sé que la noticia es reciente, por lo tanto probablemente no va a tener tanta información, pero es el vuelo WAL 801, una nota que está más publicada recientemente en Biobío, con itinerario Miami, Puerto Príncipe, Guayaquil, Santiago, que habría salido desde Haití con cerca de 150 pasajeros y 124 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 15 años, y que para la fecha de este vuelo, DGAC, PDI, Migraciones, Subsecretaría de la Infancia y Defensoría de la Niñez estaban en conocimiento de, obviamente, las irregularidades que estamos viendo acá. Entonces, quisiera saber si es que ese tipo de alerta lo tuvo respecto a ese viaje, ese vuelo, y obviamente lo puede hacer llegar por oficio si no tienen la información acá, pero respecto particularmente al manifiesto de pasajeros y si es que no hubo una alerta porque era un vuelo solamente con menores de edad y pareciera ser que ningún adulto responsable. Lo otro, presidente, tiene que ver con el reglamento de la Ley de Migración, con la Ley de Migración, artículo 28 y el artículo 14 de la Ley de Migración y Extranjería. Específicamente respecto a los menores de edad que ingresan a Chile, porque una cosa son los documentos que pueden ser falsificados, adulterados y que eso es un tema, pero el otro tema es que tiene que ver con documentos que eventualmente no son fidedignos, que la Policía de Investigaciones constata esta situación en el control. Yo quisiera saber si es que se incorporan aquellos antecedentes a un registro, porque lo que dice el artículo 14 es que una vez que ingresan, lo voy a leer textual, en caso de los niños, niñas y adolescentes que no se encontraran acompañados al momento de ingresar al país o no contaren con la autorización antes descrita, es decir, una autorización que a todas luces no es la que corresponde, o bien no cuenten con documentos de viaje, tal circunstancia será consignada en el Registro Nacional de Extranjeros. Primero, si fue consignada en el Registro Nacional de Extranjeros, en adelante el registro, y puesta en conocimiento del servicio por parte de la autoridad contralora, es decir, si la PDI informó al Servicio de Migraciones, para efecto de que se comunique al consulado del país o nacionalidad del niño o niña adolescente. Y a su vez la autoridad policial, en este caso la PDI, deberá dentro del más breve plazo ponerlos a disposición del Tribunal de Familia competente. Quisiera saber cómo opera aquello, porque poner a disposición del Tribunal de Familia competente, ¿qué significa? En términos prácticos, van a dejarlo al Tribunal de Familia, lo ponen a disposición de un organismo público para que se haga cargo de los menores de edad. ¿Qué pasa con ese adulto que no tiene la documentación? ¿Dejan al menor a cargo de ese adulto que no tiene la documentación fidedigna, según lo que establece el reglamento? Y lo digo no solamente a propósito de lo que pasó en el aeropuerto, lo digo a propósito de lo que pasa en la frontera norte. Cuando los documentos no son fidedignos, y posiblemente no lo sean en muchos casos, cuando particularmente ingresan por pasos no habilitados, ese menor de edad queda a cargo de ese adulto que ingresó con papeles no verificables, se le hace un seguimiento. ¿Qué pasa con el Tribunal de Familia? ¿Cita a la familia? ¿Cita al menor de edad? Yo tengo serias dudas que eso ocurra, presidente. Por eso quisiera saber más en la parte operativa cómo funciona y ojalá la PDI nos pueda transparentar con claridad esa situación. Gracias, presidente. Muchas gracias. Mire, yo antes de concluir dando la palabra para la respuesta a las consultas que han hecho aquí, yo sentía un nivel de decepción profunda cuando en reiteradas ocasiones a Migraciones le señalaba esta situación que me parecía que era irregular y me decían que todo estaba bien. Y lo mismo me pasaba con el Ministerio del Interior, que le señalaba que algo pasaba y me decía que todo estaba bien. ¿Y sabes qué? Ahora siento más decepción, porque cada uno de ustedes que expone dice que algo le parecía raro. Entonces, ahora tenemos la alarma pública, pero todos, de una forma u otra, siento acá, no sé,
y soy muy abierto en decirlo, que responsabilizan a otros. Y me parece, no sé, cuando la PDI me decía que por ejemplo, tenían sus plataformas colapsadas, yo no sé si todavía las tienen colapsadas o no, porque me dicen que todo estaba bien. Entonces, no sé qué es lo que pasa ahora. Pero siento que todos denunciaron, pero todavía no pasa nada. Entonces, yo por lo menos me quedo con esa sensación, que siento aún más decepción, incluso responsabilidad, porque quizás debía haberlo hecho mejor, quizás debía haber alegado más, no sé. Me quedo con esa sensación y le doy la palabra. Entiendo que la primera pregunta estaba para la Dirección de Aeronáutica, para las preguntas que tenía, y luego la Policía de Investigaciones. Para responder primero la pregunta de usted, senadora, toda la documentación que presentan las personas que se embarcan no tenemos ningún control, ni en Chile ni en el extranjero. No es a la Dirección General de Aeronáutica que le presentan esos documentos, son a las compañías aéreas y en el caso de que son salidas o llegadas a la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos un listado de pasajeros que nos entregan. Tampoco tengo un registro, por ejemplo, conectado con el registro civil, donde yo pueda saber quiénes son, si tienen órdenes pendientes. No existe esa posibilidad en la DGAC. Nosotros tomamos ese listado y se lo entregamos a la Policía de Investigaciones. Y eso gracias a alguna modificación que se hizo el año pasado, además a Migraciones. Pero es lo único que tenemos nosotros como posibilidad de participar en este embarque de pasajeros o de tripulaciones. Respecto a lo que nos preguntaba el senador, yo quisiera que Ignacio Camino nos contara un poco de qué es lo que se hizo el año pasado una vez que se recibió este oficio por parte de Migraciones. Gracias, señor presidente. En relación con lo que usted consulta y respecto del oficio del Servicio de Migraciones, antes habíamos tenido una denuncia de PDI y en base a esa denuncia iniciamos un procedimiento infraccional. El procedimiento infraccional, ¿dónde va? Va a la infracción de normas de carácter aeronáutica. Y aquí quiero expresar una situación. No es que no se haya hecho nada desde que se inicia, ¿no es cierto?, esta situación. Aquí la DAN 129, que regula, ¿no es cierto?, la operación o el otorgamiento de certificación de operador aéreo para una empresa extranjera, se publica el año 2019. Y entre esa fecha y ahora, y justamente en relación con estos hechos, se han ido haciendo modificaciones. Y estas modificaciones apuntan ¿a qué? A que no se repitan situaciones y que se constituyan algunas infracciones a la normativa. Por ejemplo, establecimos dentro de lo que es el manual de operaciones para este tipo de aeronaves la exigencia de presentar un programa sobre el tratamiento que debe darse a niñas, niños y adolescentes que viajen sin compañía de una persona adulta y un programa de capacitación para su personal sobre la misma materia a fin de que se asegure el transporte al resguardo de su interés superior. En caso de que la edad de ellos sea menor a los 12 años y viajen sin sus padres, el programa debe considerar que no podrán ser más de 4 menores por cada adulto a cargo. Aquí se mezcla, ¿no es cierto?, la necesidad y las denuncias que se nos hicieron o que se hicieron públicas, en realidad, versus lo que nos corresponde a nosotros, que es la seguridad operacional. En consecuencia, hemos hecho y hemos avanzado, ¿no es cierto?, en nuestra normativa, siempre buscando específicamente lo que nos corresponde, que es la infracción aeronáutica. Esta situación también fue informada en su minuto a la Contraloría General de la República en uno de los procesos que inició sobre investigación sobre esta materia y salimos, ¿no es cierto?, airosos respecto de este punto. En consecuencia, creo que me parece que hemos hecho lo que corresponde. Gracias. Muchas gracias. Y por último, le doy la palabra a la Policía de Investigaciones para la consulta que queda pendiente. Presidente, por su intermedio también, en respecto a la pregunta del vuelo que nos hacía que había un cambio de los pasajeros en Lima, vamos a recabar los antecedentes y lo vamos a contestar mediante oficio, si usted lo permite.
Con respecto a lo que nos dicen que el senador Castro, qué es lo que hicimos y la determinación que tomamos como Policía de Investigaciones, es nuestra obligación como Policía de Investigaciones hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público cuando podemos determinar dentro de nuestro análisis o de nuestra experiencia la posible existencia de delitos, y eso fue lo que realizamos en 2 ocasiones durante el año 2024. Y en relación a la operatividad de cómo es el tratamiento del menor de edad cuando el adulto responsable que lo va a recoger no tiene la documentación que corresponda, le voy a dejar al prefecto inspector León que lo mencione. Señor presidente, por su intermedio, y para dar respuesta a la pregunta que hizo el senador Lonton, efectivamente cuando nosotros encontramos un menor de edad en frontera que, por ejemplo, está indocumentado o en su defecto la persona con la cual anda no podemos acreditar que es su tutor legal o un familiar, nosotros ese menor de edad lo ponemos a disposición del juzgado de familia respectivo. ¿Qué significa poner a disposición? Nosotros trasladamos al menor al juzgado de familia y, por supuesto, ellos derivan con el servicio de mejor niñez para que se le haga el acompañamiento que debe tener el menor de edad en ese aspecto. Ese es el procedimiento que se realiza en frontera con respecto a los menores de edad. La persona con la cual andaba, esto en supuesto, no sé si esto ocurrió o no, si la persona no tiene los antecedentes o no tiene la documentación necesaria que acredite que es familiar del menor, obviamente se denuncia al Ministerio Público y, como le dije anteriormente, el menor de edad es puesto a disposición del juzgado de familia para la coordinación posterior con el Servicio Mejor Niñez. Le agradezco la respuesta. Estamos en el tiempo. Solamente concluir que le deseo, sobre todo a la Fiscalía que tiene un trabajo en esto, el mayor de los éxitos y ojalá que en el tiempo que sea lo más breve posible. Y me imagino que bueno, van a haber muchas otras instancias como esta desde acá o la Cámara de Diputados, pero por sobre todo, digamos, que se sepa el destino de estos menores. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.